Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a nuestra charla virtual Expertos en Casa, hoy bajo el título La descentralización en cuidados intensivos, la articulación nación-territorios en tiempos de pandemia. Como ustedes saben, en las últimas semanas hemos visto reaparecer con fuerza un viejo debate, el debate de la descentralización en Colombia. La crisis del COVID-19 pone de nuevo en el enfoque el potencial, pero también las debilidades y los desafíos del proceso de descentralización en Colombia. Vimos también en las últimas semanas y en los últimos días unas controversias entre el gobierno central y los gobernadores y alcaldes acerca del manejo de la crisis y las medidas tomadas. Pues entonces nos preguntamos cuáles son las consecuencias y los primeros aprendizajes para el futuro proceso de descentralización post-COVID. Esas son solamente unas de las preguntas que queremos analizar hoy con ustedes y para eso contamos con dos destacadas expertas en la materia. Doy la bienvenida a María Elena Botero Ospina, directora del Centro de Consultoría y del Centro de Estudios Urbanos en la Universidad del Rosario y profesora asociada en la misma universidad. Y también doy la bienvenida a Karen Labrador Araujo, directora ejecutiva de Colombia LIDA. Bienvenidas a las dos. Gracias. Antes de pasarles la palabra, les quiero recordar brevemente la metodología de nuestra sesión para hoy. Vamos a contar con dos intervenciones breves de nuestras dos invitadas. Después nos lanzamos a una discusión y vamos a terminar con unas conclusiones y perspectivas para el futuro. A todos los oyentes y participantes les pido que cierren sus micrófonos, los pongan en silencio, por favor. Y si tienen preguntas, nos las pueden pasar a través de la función del chat de Zoom. Y yo les voy a pasar a nuestras dos invitadas. Y también, si nos ponen las preguntas, por favor, también pongan a quién dirigen las preguntas. Bueno, con eso ya podemos empezar. Quiero pasar la palabra primeramente a María Elena. Muchas gracias por estar con nosotros. Tienes la palabra. Gracias. Pues muy buenos días a todos y todos. Agradezco muchísimo la invitación de Konrad Adenauer para participar en este foro el día de hoy. Los saludo a todos. Agradezco mucho a Karen también compartir este escenario conmigo. Creo que nosotras tenemos muchísimas cosas en común y una perspectiva bastante próxima acerca de la situación de las entidades territoriales. Yo quisiera como centrar mi presentación súper breve, voy a tratar de ser muy sucinta como en tres bloques. El primero, con relación a la constitucionalidad del decreto 444. El segundo, con relación a la operación de los principios en términos particulares en cuanto a el sistema de corresponsabilidad en el funcionamiento y operación de la acción estatal en los territorios. Y finalmente, pues unas reflexiones acerca de la necesidad imperativa de las relaciones intergubernamentales y de crear mecanismos de trabajo multinivel que estamos en mora de implementar porque de verdad es un trabajo que tenemos desde la expedición y antes de la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y no hemos planteado. Entonces, con relación al primer tema, yo quisiera decir que a mí en lo personal me tomó por sorpresa y me tomó muy mal la expedición del decreto 444 en la creación del FOME. En el sentido de que el gobierno nacional se autohabilitara para tomar en calidad de préstamo recursos que son de propiedad de las entidades territoriales sin haberles preguntado. Y en ese sentido yo creo que hay una línea jurisprudencial, tanto desde la Constitución como desde las sentencias de la Corte, que creo que es importante resaltar para ver hasta qué punto en esta revisión que tiene que hacer la Corte Constitucional hay varios elementos a tomar en cuenta.
El primero, que el artículo 215 de la Constitución habilita al presidente de la República en el marco de esta emergencia, de este estado de emergencia, a usar en forma transitoria o establecer de forma transitoria nuevos tributos o modificar los existentes. Pero el problema es que las regalías no son un tributo. Las regalías son, tal como lo definió la Corte Constitucional, una contraprestación de carácter económico. Fue recogido por el artículo 360 constitucional al definir la regalía como una contraprestación económica, y al no ser un tributo, sino una contraprestación, el decreto de emergencia no le permite al gobierno nacional modificar el sistema de financiamiento de las inversiones derivadas del sistema general de regalías. Por otra parte, uno siente que el gobierno nacional se olvidó de la existencia del artículo 287 en términos de la autonomía territorial, cuando dice que además de elegir sus propias autoridades, las entidades territoriales tienen el derecho a administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de las funciones. Y del artículo 294, donde se expresa de manera taxativa que está prohibido por la ley conceder exenciones o tratamientos preferenciales con relación a los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Es decir, que todos los ingresos de las entidades territoriales tienen protección constitucional y por lo tanto el decreto 444 no los puede tocar. Entonces, frente a esto, lo primero que yo quiero plantear es que si el gobierno nacional quería tener recursos extraordinarios disponibles para atender la pandemia, lo lógico era que hubiera habilitado a las entidades territoriales para hacer uso de esos recursos que son de ellos y que fortalecieran sus fiscos y pudieran atender los gastos que demandan no solamente la atención, sino todos los derivados de la emergencia alimentaria, del mantenimiento y el sostenimiento de la actividad económica municipal y departamental, de la garantía de la seguridad ciudadana, porque es que en este momento no tenemos en muchos municipios ni con qué ponerle gasolina a los carros de policía, del manejo especial del sistema de transporte, entre gran cantidad de temas, pero el gobierno se le adelantó a las entidades territoriales y se autoprestó el dinero de las entidades territoriales. El segundo elemento que quiero poner en consideración es el funcionamiento de los principios en el sistema de corresponsabilidad por el funcionamiento y operación de la acción estatal en los territorios. Todas estas semanas hemos estado hablando del principio de unidad y del principio de autonomía, pero se nos está olvidando lo que realmente está en la base de este problema, que es el funcionamiento de los principios de concurrencia y coordinación, que son los que más vulnerados han estado en la última semana. Con relación a la discusión que unos y otros vienen dando con relación al principio de unidad versus de autonomía, yo creo que la Corte Constitucional ya dejó suficientemente zanjada esta discusión. En la sentencia 937 del 2010, la Corte Constitucional estableció que Colombia como Estado unitario tenía un centro de impulsión política y que por lo tanto todas las personas que estamos bajo la soberanía de este Estado tenemos que obedecer a una autoridad nacional y que por lo tanto en un régimen unitario como nuestro, el departamento y el municipio se entienden como entidades territoriales descentralizadas, que gozando de autonomía no pueden exceder la racionalidad jurídica y política del Estado. Esto para los alcaldes que piensan que el orden público es una cosa solamente que les atañe a ellos y no a la nación. Esto nos va a permitir ver en su real dimensión el alcance de la autonomía territorial. Y a mí me parece que es súper importante ver la sentencia de la Corte del 97, que es la 284. ¿Por qué es tan importante eso? Y con eso queda zanjado el tema de autonomía versus principio de unidad nacional. La Corte en esa sentencia estableció una regla que ha sido llamada por los juristas la regla de limitaciones recíprocas, donde se señala que la autonomía tiene que entenderse como la concordancia de la actividad entre entidades territoriales con otras de género superior, es decir, con la nación,
que sin romper con el Estado unitario, sino que estar acorde con ese ejercicio competencial territorial, son oponibles ante las entidades estatales. ¿Cuál es la importancia de esta importancia de limitaciones recíprocas? Que esta sentencia genera una subregla en el sentido de que la autonomía habla de los poderes de acción que gozan las entidades territoriales para satisfacer sus propios intereses, entre ellos la de administrar sus propios recursos. Y por lo tanto, lo que la sentencia nos va a decir es que cuando se ponga adelante el interés nacional y los temas que están por debatir superan meramente el ámbito local o regional, estos deben ser regulados por una ley de la República. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de colisiones entre el principio de unidad y el principio de autonomía, porque este ya fue resuelto realmente por sucesivas sentencias de la Corte. Para mí, ¿dónde está el problema? Para mí está en los principios de concurrencia y de cooperación. ¿Por qué? La Corte fue muy clara en la sentencia 1051 del 2001 al hablar de que la concurrencia evoca un proceso de participación entre entidades autónomas y que por lo tanto la concurrencia no puede significar imposición, estoy leyendo textualmente, de hecho ni de derecho, en el ejercicio de las competencias para la concreción de los intereses respectivos. Es decir, que aún en el marco de la emergencia, el gobierno nacional no puede imponer ni de hecho ni de derecho a las entidades territoriales una forma específica de ejercer sus competencias ni en materia de salud, ni en materia de atención de emergencias, ni en materia de educación, ni en materia de seguridad alimentaria. Y por supuesto, tenemos de frente el principio de coordinación. En la sentencia de unificación 095 del 2018, la Corte nos dice que la existencia de competencias concurrentes entre diferentes autoridades del Estado impone que ese ejercicio se haga de manera armónica, de modo que la acción de los diferentes organismos resulte en los fines para los cuales fue creada la acción estatal. Y que por lo tanto es en la armonización entre los diferentes niveles de gobierno donde se debe encontrar las formas no solamente de coordinar, como dicen que han hecho los diferentes encargados de los ministerios, sino de concurrir y de utilizar la subregla de limitaciones recíprocas. Y eso nos lleva al tercer punto, que para mí es importantísimo, que es el de las relaciones intergubernamentales. Para las relaciones intergubernamentales se requieren mecanismos y canales que nos permitan resolver las diferencias y llegar a acuerdos. ¿Por qué no lo estamos logrando? Porque las relaciones intergubernamentales están basadas en sistemas de coordinación, en sistemas de comunicación y en toma de decisiones conjuntas. Y esta emergencia nos ha mostrado que nosotros no tenemos ninguno de ellos. Solo para dar un ejemplo, los alcaldes tuvieron que esperar hasta el domingo a las 6 de la tarde el decreto que reglamentaba la apertura parcial de ciertos sectores de actividad económica, y la gente esperaba que de las 6 de la tarde a las 8 de la mañana del lunes los mandatarios departamentales y locales, con esa información y las decisiones que el gobierno tomó, ya tuvieran las cosas listas para que la gente saliera a trabajar. La información está llegando tarde y está llegando mal. Y está llegando en una complejidad jurídica que es incomprensible aún para los entendidos. En este sistema de coordinación inexistente pasamos por una cosa que es terrible, que es la falta de información de datos. Terridata es incipiente y el DANE no está produciendo información para las entidades territoriales. Por lo tanto, se desconocen las condiciones particulares de los municipios y de los departamentos frente a la pandemia. A mí de verdad me da mucha pena decirlo de esta manera, aún siendo Bogotá la ciudad que tiene mayores contagios.
pero pues es que Colombia no es Bogotá. Existe un país y existe una realidad más allá de las fronteras del distrito capital. El gobierno habla, Bogotá le contesta, pero es como si las demás entidades territoriales no existieran. Ni qué decir de toma de decisiones conjuntas. Eso le resulta inimaginable al gobierno nacional en esta, porque ellos consultan poco y deciden mucho, conocen poco, pero presumen que conocen mucho de lo que ocurre en los territorios. Y si alguna lección nos deja esta pandemia y el manejo de esta pandemia, es que debemos trabajar en la interdependencia gubernamental y administrativa, porque eso ya no es una opción, sino que es una consecuencia de la evolución de los sistemas políticos. Y el concepto de jerarquía y de control de oportunidad y de control de tutela, todo lo que el procurador nos dice, pierde peso y toman relevancia principios como la coordinación y la cooperación intergubernamental, que son imprescindibles para poderle dar coherencia a la acción administrativa entre las diferentes entidades territoriales. Paro ahí, por favor, para darle paso a Karen. Mucho espacio para el debate. Pero antes quiero pasar la palabra a Karen. Karen, bienvenida también, muchas gracias. Tienes la palabra. Gracias, es que me tocó levantarme porque creo que era la hora de la pausa activa del vecino que iba a empezar a bailar, entonces me tocó cerrar la ventana. Pues, Estefan, primero que todo, muchísimas gracias como siempre a la CAS por abrirnos estos espacios y también es para mí un honor estar compartiendo este espacio con María Elena. Nos hemos encontrado en muchos espacios de la vida ahí hablando de precisamente este tema, de lo territorial, de la descentralización. Afortunadamente comparto muchas de las ideas planteadas por María Elena en lo que fue la expedición del decreto y yo quisiera agregar que este país que tiene 1.102 municipios, 32 gobernaciones, cada ente territorial es como esa huella que tenemos en el dedo. Es un municipio totalmente distinto y efectivamente Colombia, más allá de Bogotá, tiene otros municipios, otros 1.101 municipios con diferencias y diferencias desde la institucionalidad, ¿sí? Efectivamente, para muchos alcaldes fue un dolor de cabeza el lunes poder tener protocolos cuando no conocíamos ni siquiera el decreto, ¿sí? ¿Cómo iban a ser los protocolos del gobierno generales frente a los sectores? Entonces yo primero quisiera, como en ese ejercicio de descentralización, recordar que cada territorio es único. Dos, a mí se me hizo muy extraño que el gobierno no recurriera en una primera instancia a consultarle a los alcaldes y gobernadores efectivamente para esa toma de decisiones de las medidas que en últimas se aplican en nuestros territorios, porque es que es el alcalde el que tiene que cuidar la vida del ciudadano que está en su municipio y no solo el que es de su municipio, sino el que por cualquier razón quedó ahí en medio del decreto. Dos, un tema de qué nos pasó con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Esto ya está institucionalizado, tenemos la ley. Esta pandemia no solo es un tema de salud, es un tema de servicios públicos, es un tema de seguridad y de orden público, de planeación, por lo que requeremos con todo el tema de manejo de la información. ¿Por qué no se nos olvidó que existía el Sistema Nacional de Riesgo, que además tiene representación a nivel departamental y a nivel municipal? Pero además porque es que los riesgos no solamente son los riesgos de una inundación o un sismo, sino también los riesgos biológicos y uno que a mí me preocupa a mí mucho y es los riesgos tecnológicos. Hoy dependemos de la tecnología, hoy tenemos teletrabajo, nos están diciendo que las entidades del Estado están haciendo teletrabajo. A mí me preocupa qué está pasando con la información de los entes territoriales que están saliendo a las casas de los funcionarios. ¿Le estamos haciendo de verdad la protección de esa información? ¿O se nos olvidó la ley de la Vía Data en este momento? Pero igual ocurre con el sector privado, que también está haciendo un tema de teletrabajo. Entonces, ahí quisiera como ese ejercicio. Pero uno le dice a los alcaldes, bueno, vamos a hablar de gestión del riesgo, tenemos protocolos de identificación de gestión del riesgo, y uno se va a esos municipios de categoría 5 y 6 que tienen un presupuesto de 4.000 millones, que se va para régimen subsidiado y que más o menos para inversión le pueden quedar 500, 600 mil millones. ¿Y será que entonces nos gastamos toda la inversión
en el sistema de gestión del riesgo. Pero ¿cuándo va a ser necesaria la gestión del riesgo? Un tema adicional por el momento que se están viviendo en Colombia con los planes de desarrollo es que aquí tenemos un voto programático. Y uno era nuestro país cuando los alcaldes propusieron a sus electores unas iniciativas. Otra el momento que vivía Colombia cuando empezamos a hacer esos primeros recorridos con los alcaldes y los gobernadores en sus territorios, conversando con la comunidad cómo se iba a hacer esto. Y otra es la realidad que hoy tenemos. Y cuando los municipios y departamentos mañana 30 tienen que presentar ante los consejos y las asambleas la versión de los planes de desarrollo, ¿alcanzaron a hacer los ajustes o vamos a tener unos planes de desarrollo con proyectos muy bonitos, pero que van a tener que quedar en algún momento de lado porque el coronavirus nos puso otra dinámica y otras realidades? ¿Qué va a pasar con el tema, por ejemplo, de la informalidad? Y uno lo que está viendo aquí son dos necesidades. Uno, y en lo que concuerdo con María Elena, es la necesidad de los datos. No podemos seguir tomando decisiones de política pública sin datos certeros. Y eso implica es que desde el gobierno nacional no podían haber fallas con los ingresos solidarios. Porque es que siempre tildan que es que el ente territorial no tiene datos, que los datos de los alcaldes y los gobernadores son falsos, que no. Pero ¿qué pasaba con el que venía desde el gobierno nacional? ¿Por qué nos equivocamos? La interdependencia de los territorios. Las ciudades capitales necesitan de los municipios pequeños para el suministro de alimentos, pero también los municipios pequeños necesitan de esas grandes ciudades para el tema, por ejemplo, del turismo y de la venta de servicios, o inclusive del mismo agua. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a esa interdependencia entre los territorios que nos hacen más o menos vulnerables y que el ordenamiento territorial lo debemos abordar no solo desde lo local, sino desde lo subregional, lo regional y lo suprarregional. Que ese ordenamiento territorial lo debemos abordar también con una mirada de que las prácticas culturales son modificables. Nunca nos hubiésemos imaginado en el mundo entero que la relación nos iba a cambiar, la presencia nos iba a cambiar. Nos volvimos virtuales de un día para otro, sin consultarlo a las universidades o a los profesores. Entonces estamos hablando de educación virtual con municipios que no tienen conectividad, con profesores que ni siquiera están conectados. ¿Qué está pasando con nuestros niños de los primeros grados que estaban aprendiendo a leer y a escribir? ¿Será que nuestros padres pueden reemplazar a ese maestro? Pero es que al colegio no solo se va a aprender matemáticas o español, se van a aprender otras habilidades que no podemos dejar de lado. Creo que también debemos pensar el territorio desde todas las dimensiones, no solo la física, la social, la ambiental, la económica. ¿Qué va a pasar con la dimensión emocional? Aquí nos están apareciendo todas las personas que viven solas, que las personas que hoy se están siendo vulneradas por los temas de violencia doméstica. Estamos preparadas para todos esos temas de salud mental. El año pasado Colombia Líder tuvo la oportunidad de apoyar al Ministerio de Salud con el tema de socializar la política de salud mental y nos quedamos sorprendidos del auge que tuvieron todos los eventos. Ahora más que nunca ese tema de salud mental sí que se vuelve importante. La gente no había vivido este aislamiento. ¿Qué va a pasar también con la salida de las personas? ¿Qué va a pasar con la salida del adulto mayor? ¿Qué va a pasar con la salida de los trabajadores? Y un tema de la informalidad que se vive en nuestro país. La informalidad en todo, no solo en lo económico. La informalidad que hay. Necesitamos que la gente esté bancarizada para poder entregar las ayudas. Uno ve los municipios donde el día que vamos a entregar la ayuda de Colombia Mayor, la persona mayor que debe estar aislada tiene que salir porque de pronto vive sola y no tiene a quién le dar su tarjeta, cómo ir a cobrar. ¿O será que el sistema financiero nos va a permitir llegarle allá a esa persona a su casa y eso es viable económicamente y quién asume eso? ¿O las personas mayores deben dejar a un lado el aislamiento netamente por esa medida? Necesitamos también equipos
más versátiles, infraestructura y equipamiento urbano más versátil. En este momento no hemos requerido las grandes edificaciones y el Estado ha tenido que seguir funcionando. Y si hemos hecho hospitales en corto tiempo, ¿por qué no se hacían antes? Porque el gobierno ahora sí, pero es que la pandemia y un riesgo puede ocurrir en cualquier momento. Ahora sí vamos a habilitar las camas, ¿por qué no lo hacíamos antes? Porque tenemos un marco normativo demasiado normativizado que no nos permite ajustarnos a esas realidades tan distintas. Creo que otro reto que vamos a tener que afrontar son los sistemas de transporte alternativos. ¿Qué va a pasar más allá del Transmilenio, del Transmetro, del Transcaribe? Yo veía ayer al secretario de Movilidad de Barranquilla subido en su sistema de transporte diciéndole a la gente, no se habilita el bus porque hay sobrecupo, pero tenemos habilitado toda la infraestructura para el servicio de bicicletas y demás. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los trámites de gobierno en línea? Hablábamos de que Colombia había avanzado. Ahora más que nunca necesitamos que muchos de esos trámites sean virtuales, porque la gente no está. ¿Y cómo vamos a suplir hoy con el gobierno a través del Ministerio de Tecnología, pero no solo del tema de tecnología desde el TIC, sino para todos los servicios? Y lo último que yo quisiera hacer en esta intervención es el tema de los servicios públicos. Los mensajes en un lenguaje tan difícil que le ha llegado a la comunidad, porque uno escucha un primer mensaje del presidente que los servicios públicos gratuitos, pero para todos, pero después el alcalde hace la consulta y le dice, no, espere, porque es que la norma no le permite a usted sino transportar agua en carro tanques, hacer esto, pero después hay otro decreto que ahora sí nos permite hacerlo, pero resulta que entonces nos permite hacerlo hasta un porcentaje y si usted tiene recursos propios, ahí sí puede subsidiar el 100% de los servicios públicos. A veces el lenguaje no ha sido el más adecuado para que la gente entienda en qué se está materializando en últimas las ayudas que el gobierno dice. Uno escucha al presidente todas las tardes hablando a las 6 de la tarde por la televisión y el ciudadano en su imaginación dice, mañana me llega al mercado, mañana tengo el subsidio del desempleo, mañana no pago el recibo, mañana ya todo está solucionado y el alcalde, que en últimas es lo más cercano que tiene un ciudadano de su estado, ya tiene que estar ahí, como lo decía ahorita María Elena, con todos los protocolos listos, pero es que de verdad tenemos una institucionalidad fuerte en los territorios, tenemos gente experta en nuestros 750 municipios pequeños en nuestro país, sí, que tienen menos de 20.000 habitantes, tenemos gente experta en protocolos de bioseguridad y tenemos gente en nuestra economía informal, en el sector de la construcción que manejen estas temáticas. Se nos olvidó que esto es un estado descentralizado, pero muy distinto, que estos territorios son muy distintos y que inclusive Bogotá es muy distinto a Biotá, así sea que Biotá quede a 3 horas de Cundinamarca, de la ciudad capital. Esas serían como unas primeras reflexiones que yo quisiera dejar aquí. Sistemas de información, información, la informalidad que tenemos y todo el tema de los mensajes. Y el último, por supuesto, por Colombia Líder, no podría dejarlo de mencionar, planes de desarrollo, que mañana se supone tendrían que estar entregados a asambleas y consejos para iniciar la discusión con la rama legislativa en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Karen. Ya invito a todos los seguidores y participantes a pasarnos nuestras preguntas y también, por favor, pónganos a quién se dirige la pregunta. Yo también ya tengo algunas aquí y empezando con la última, Karen. Explícanos un poco cómo ves tú el proceso de los planes de desarrollo, qué va a pasar con eso. ¿Están en trámite, están en proceso? Obviamente con la crisis de COVID cambia totalmente el escenario. Hemos visto en los periódicos que algunos ya están pidiendo como una prolongación de la fecha límite. ¿Tú cómo ves el proceso? ¿Cuál es tu análisis? Pues miren, uno lo que veía, como yo lo mencionaba ahorita, es que esto es un voto programático, ¿sí?
pero las realidades han cambiado y muchos de nuestros territorios, acogiéndose a ese cronograma establecido, empezaron desde enero, en enero y febrero las consultas con la comunidad, socializando lo que fueron ese programa de gobierno que había que materializar en un plan de desarrollo con unos programas que ya estaban establecidos en temas de turismo, por ejemplo. Recuerdo mucho la gobernadora del Valle, la actual gobernadora, quien en su plan, desde su programa de gobierno contemplaba el valle turístico y enfocado en el deporte, ¿sí? Y en los primeros recorridos que se hizo en el valle, así se evidenciaba. Pero es que, ¿cuál turismo vamos a tener en los próximos meses si el COVID sigue? ¿Cómo se vende el valle hacia afuera? ¿Vamos a hacer una inversión en los juegos con la misma dinámica que la teníamos pensada? ¿O hay que replantear los gastos porque vamos a necesitar más del sector salud? Pero no solamente del sector salud, del tema emocional, es que la gente, el estar también encerrado nos va a cambiar la dinámica del comercio. La gente que dejó de vender, la gente que dejó de producir, va a tener otra dinámica. Ayer cuando nos decían los textileros, bueno, pero es que yo produzco, pero ¿a quién le vendo? ¿Será que la prioridad del hogar hoy es comprar ropa o comprar una ayuda económica o tener plan de datos para estar conectados y pagar todo por internet? ¿Sí? Y si no nos cambiaron los plazos y no hubo el tiempo, porque es que los decretos van saliendo todos los días. Y como decía ahorita María Elena, si nosotros los que somos, no sé si yo soy muy juiciosa, pero uno que se dedica todos los días a leer, a veces no terminamos de entender el decreto. ¿Qué está pasando en esos municipios de verdad de Colombia, chiquitos, con una institucionalidad reducida? Lograron asimilar todas estas transformaciones en esos planes de desarrollo, pero también con lo que nos está pasando con el tema de los recursos. O nos va a pasar lo mismo que hace 4 años pasó con el acuerdo de paz, que cuando salió ya los planes de desarrollo estaban listos y eso fue lo que uno vio, ese dolor de cabeza. Pues ya no se llama acuerdo de paz, para estos alcaldes se llama el COVID, ¿sí? Y vamos a tener que pensar en cómo le damos una ayuda a los sectores económicos. ¿Qué va a pasar con el campo? Con los sistemas de transporte, porque llevamos que un mes algunas ciudades desde que hicieron el aislamiento voluntario y luego nos engranamos con el nacional. Lograron todos los municipios tener unos planes de desarrollo que de verdad estos 4 años vayan a responder no solo desde el documento, sino desde lo económico con estas realidades. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la red departamental hospitalaria? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los manejos de cadáveres? ¿Esto se logró analizar o no? Porque tenemos territorios que salen de Bogotá, de Medellín, de Cali. Cali tiene un alcalde que es médico, que logra entender lo que esto significa. Nosotros pensábamos que se iba a ampliar, pero es que si se ampliaba el plan y no teníamos planes de desarrollo, los alcaldes actuales están trabajando con el plan de desarrollo del alcalde anterior, con unos presupuestos aprobados el año pasado, sin que tuvieran. Entonces están las dos posturas, ¿sí? Ya tenemos, no hay un cambio. Yo no creería que el gobierno ampliara esta tarde o mañana ese ejercicio y tenemos un mes más para hacer las discusiones, para hacer los ajustes que se requieran, para poder dentro de un mes ahí sí iniciar, si no hay un cambio con estos planes de desarrollo de estos actuales alcaldes y gobernadores que creo que nunca se imaginaban. Los que están repitiendo, les había tocado chikungunya, pues ahora nos tocó el COVID. Sí, María Elena. Sí. Hay una propuesta que yo, pues dentro de, digamos, de las cosas que uno se sienta a pensar, qué es lo que uno puede hacer. Y yo realmente sí creo que este decreto 444 hay que reglamentarlo. Ya que no le dieron la capacidad a las entidades territoriales para usar sus propios fondos, deberían al menos permitirle en este momento un acceso siquiera del 20 o 30% del total de esos recursos
para que las entidades territoriales puedan fortalecer los presupuestos de inversión que van a acompañar a esos planes de desarrollo de los cuales está hablando Karen, para ponerlas en destinaciones que no se han tenido en cuenta. Y son destinaciones que el gobierno nacional no ha tenido en cuenta, porque aquí no se trata única y exclusivamente de salvar a las microempresas, sino que estamos hablando de que en los municipios menores las empresas son unipersonales cuando son empresas. Nosotros tenemos una informalidad gigantesca, lo que implica que nosotros tenemos que poder modular ese decreto ampliando los destinos a programas sociales que nos permitan en alguna manera solventar los niveles de informalidad laboral y los niveles de informalidad empresarial que están en todos los municipios de Colombia y que en realidad se nos están convirtiendo en la gran bomba de tiempo para poder enfrentar esta crisis. Así que ya que se cogieron la plata y se la autoprestaron, pues por lo menos que reglamenten el decreto y que en la reglamentación destinen una parte importante de esos recursos para alimentar a la inversión local y departamental y permitir con esos recursos empezar efectivamente de manera importante a alimentar esos planes de inversión para atender esos programas sociales que de otra manera las entidades territoriales no van a tener con qué enfrentar. Marilena, yo quisiera agregar algo que tú al principio lo mencionabas. Es que para llevar las ayudas humanitarias también necesitamos la gasolina de los carros. También necesitamos que la gente que está en la vereda tenga su almuerzo, ese funcionario público, porque no lo puedo traer otra vez al pueblo, porque es que tenemos municipios donde la distancia, Cartagena del Chairá, por ejemplo, ¿cuánto nos toma llevar una ayuda humanitaria? Esas realidades nos las tienen que permitir. Y se la tienen que permitir a los entes territoriales, porque en últimas el responsable directo al que ve el ciudadano es el alcalde, y esa es la institucionalidad, ¿sí? ¿Y con qué otros recursos va a contar? Y por eso a mí sí me preocupa el tema también de la informalidad. Es que tenemos mucha informalidad. ¿Qué va a pasar con el constructor que es solo? Y que uno contrata en su casa para venga y me pinta, venga y me hace esta adecuación. ¿Cómo van a recibir las ayudas que nunca estuvieron formalizados? ¿Cómo van a tener un subsidio al desempleo? Es que no eran trabajadores informales. ¿Qué va a pasar con la señora del salón de belleza de nuestros municipios? El que vende el jugo, el que vendía el raspado, el cholado en el valle. Esas son como las preocupaciones. Y yo, aprovechando que tenemos ciudadanos, es el tema del autocontrol. Porque es que el funcionario público también está exponiendo su salud, porque en vez de estar aislado, está entregando la ayuda, pero el ciudadano que debe estar en casa no se está quedando en casa. Están entendiendo que el día de pico y cédula o de pico y género no solamente es para salir a hacer la compra del alimento o ir al banco, es salir a hacer visita social. ¿Qué hacen los padres de familia afuera socializando? ¿Dónde está la responsabilidad del ciudadano, del ser humano, en el autocuidado? El Estado no puede tampoco poner, porque no tenemos policía. En ningún municipio tiene la fuerza pública para bloquear todas las entradas. Se necesita un tema de corresponsabilidad, que la persona sepa que no puede irse al otro municipio, que no se puede desplazar, ¿sí? Y que me tengo que cuidar y me tengo que quedar en casa. Porque los funcionarios públicos también están exponiendo su vida. Y ellos también seres humanos que hay que cuidar. Y yo hacía una invitación a las gobernaciones ayer que tuviéramos en cuenta al funcionario público hoy. Porque cuando tú vas a dar las ayudas y el desplazado te dice, yo como desplazado, esta no es la ayuda que merezco, o esto no es lo que yo espero, o esto es muy insignificante, tú te cargas emotivamente, te cargas. ¿Sí? Escuchando también que el señor que te dice que lleva 2 días sin comer, que no tiene para pagar los servicios públicos. Yo ayer me puse a revisar esa plataforma que hicieron los emprendedores para que la gente fuera solidaria con el pago de los servicios públicos
y había un caso de una señora que decía, tengo una factura de gas de 317.000 pesos. Yo decía, uno consume en un hogar de un estrato bajo 317.000 pesos de gas, pero también tenemos que quedarnos en casa y autorregularnos con el consumo. Y un tema que no hemos tratado, María Elena, es el agua. ¿Cuántos de nuestros municipios no tienen agua en Colombia? Entonces les decimos, hay que lavarse las manos, y eso lo veíamos en Santa Marta. Pero es que la gente decía, gracias al COVID nos llegó el agua porque llevábamos 4, 6 meses, 8 meses sin agua. Gracias al COVID. ¿Cuántos municipios realmente tienen agua potable? ¿Sí? Entonces fíjense que este COVID nos sacó y nos hizo como una movida de decir, bueno, es que no conocíamos esto o nos hacíamos los ciegos, porque esta realidad la tenemos no hace un mes, la tenemos desde hace rato. Teníamos una franja de población que cualquier cosa podía hacer que bajara a pobreza. Y en un mes los vamos a bajar. ¿Será que eso es lo que nos va a ocurrir con la gente graduada en los programas de superación de la pobreza de DPS? ¿Será que eso era lo que se necesitaba para bajar? ¿O tenemos que brindar otra ayuda distinta para que no caigan y logren de verdad superar la pobreza y no por un mes echar para atrás? Sí, ya veo que estamos en un debate muy, muy vivo. Les quiero pasar algunas preguntas que nos están llegando de los participantes, ya que estuvimos hablando del decreto 444 y de la autoprestación de la plata del gobierno que mencionó María Elena. Llega una pregunta aquí, María Elena, ¿cuál es su opinión frente a la controversia generada por el decreto en torno a la prestación de dineros para bancos? ¿Hay una mejor solución para inyectar liquidez a la economía colombiana? Pues mire, la verdad, allí hay como varias cosas que yo tengo que decir con relación al fondo. La primera, varios de los senadores dicen que efectivamente estos recursos eran recursos que estaban reservados y que estaban puestos en el mercado internacional a un interés muy bajo y que en este momento era recurso que estaba en riesgo. Uno en gracia de discusión puede estar de acuerdo con eso. Pero resulta que ahora la plata de las entidades territoriales va a ser entregada al Estado, a la nación, por interés cero. O sea, no les van a dar un solo dólar ni un solo peso adicional cuando les devuelvan el dinero. En el mercado internacional, que ganaba muy poco, sí, es verdad, pero algo ganaba. Número uno. Número dos, el gobierno nacional dice que no le entrega la plata a las entidades territoriales porque tiene una gran desconfianza y que los niveles de corrupción en las entidades territoriales son muy altos. Pero frente a esto, yo les quiero decir que todos los niveles de corrupción son terribles, pero el gobierno nacional ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. 226.000 millones puestos y asignados por Finagro a 14 grandes empresas del sector agroempresarial en 3 semanas, perdónenme, si esto no es corrupción de grandes dimensiones, muéstrenme una. Además, nosotros no tenemos ninguna garantía de cómo se van a aplicar esos recursos, porque nosotros, municipios y departamentos, tenemos a todas las CIAs encima y todas las reglamentaciones, ¿no? Para gastarse un peso tiene la ley de contratación, pero también tiene la otra restricción, pero además tiene la ley de competencias, etcétera, etcétera. Este FOME, además de la Contraloría General de la República, debería tener al menos una comisión de seguimiento por parte de representantes de las entidades territoriales que nos permita saber en qué es que van a invertir nuestro dinero. Porque es que a mí las cuentas no me dan. 6 billones para fortalecer salud, 800.000 millones de devolución del IVA, 1.6 millones para familias en acción, jóvenes en acción, y el resto, pues la pregunta está en los bancos. Pero vuelvo a mi tema de gobierno multinivel. Si de verdad nosotros tuviéramos agencias de desarrollo local que pudieran tener bancos de segundo piso del orden regional, esos bancos de segundo piso del orden regional serían realmente los llamados a establecer líneas de financiamiento
para pequeños y medianos empresarios, pero también para personas como personas naturales que desarrollan actividades económicas en nuestros municipios y departamentos y que por la condición de informalidad que tienen no van a tener acceso a esos recursos. A mí me parece el colmo que los bancos digan que es que ellos no tenían recursos para prestar, cuando ya desde el 10 de marzo el Banco de la República les había dado condiciones especiales a los bancos y les había dado unas líneas de financiamiento para poder hacer uso de ellas en el marco del COVID-19. Pero no solamente eso, el Banco de la República volvió a bajar la tasa de interés y dijo que la bajaría hasta el punto en que tuviera que bajarla para poder resolver la situación de emergencia. Y lo que es claro es que yo entiendo que los bancos tienen que solicitar garantías. Ese es su trabajo. Los bancos tienen que solicitarle a la gente que demuestre que efectivamente va a tener con qué pagar el recurso, a pesar de que el gobierno nacional diga que a través del Fondo Nacional de Garantías va a responder por el 90% de la plata que la gente no pague. El problema aquí no es la garantía, el problema aquí es el acceso al recurso a través de personas que están, unas bancarizadas, pero sin poder ofrecer garantías, y dos, otras que nunca en su vida se han bancarizado, pero que necesitan recursos para poder volver a empezar. Y eso, desafortunadamente, no pasa hoy por el sistema bancario colombiano, con las restricciones que tiene el sistema bancario para trabajar y con las restricciones legales que tienen las entidades territoriales. Así que entregarle la plata a los bancos, de verdad, que en este momento no resulta operativo para dinamizar esa economía local y esa economía regional que nosotros estamos necesitando poner en marcha. Yo quisiera, por ejemplo, contarles una de las preguntas de las angustias que nos han contado los alcaldes en este ejercicio de Colombia Líder, ahora con el COVID-10, las pruebas. Uno escucha que las pruebas rápidas salieron malas y los alcaldes dicen, las compramos pruebas malas porque el problema no es que no tengan la plata, el problema es que muchos tienen la plata, pero ¿se compran o no se compran? Uno está escuchando al procurador decir que le mandó ya la información a pedirle al gobierno nacional a través del Instituto Nacional que nos diga qué pasó con esas pruebas. Entonces, ¿los datos son ciertos? ¿O realmente sí salieron negativos o salieron negativos y eran positivos? ¿Los compro o no los compro? ¿Y qué pasa para un alcalde si compra una prueba que no sea útil? Entonces, fíjense toda esa angustia que hay en los territorios y uno dice, ¿cómo lo aclaro? ¿Cómo se están escuchando no solo a los alcaldes de ciudades capitales y a los gobernadores? Es al alcalde más pequeño, ese que de verdad no le queda tan fácil que un ministro le pasa el teléfono. Ese que no tiene la opción de que sea escuchado o que tenga un superconsultor que le permita blindarse jurídicamente para no tener problema. ¿Y cómo hacemos con esos ciudadanos de esos pueblos pequeños que, como tú dices, María Elena, no van a poder acceder a estos créditos, a estas ayudas, porque no estaban ni siquiera bancarizados? Y una cosita que me faltó, que me lo preguntaba un alcalde, y es, ¿y si yo compro pruebas rápidas, se las puedo aplicar a una persona que no está sinbenizada en mi municipio, o también a esa la dejo por fuera porque no está sinbenizada? Son muchas preguntas. Sí, Y sí. y perdóneme que insista, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, ¿por qué lo dejamos por fuera? Yo no estoy dudando de las habilidades del doctor Luis Guillermo Plata, por supuesto, pero es que teníamos ya una institucionalidad que opera a nivel de departamento y municipio. ¿Por qué no los activó? Si ahí estaba todo el conocimiento que hemos tenido de los diferentes riesgos que ha tenido Colombia en los últimos años. Y además porque los comités municipales de gestión del riesgo sí están activos. Claro. Porque adicionalmente la gente conoce cómo funcionan, porque la legislación que nos demoramos tanto en producir, o sea, estos fueron 4 proyectos para poder llegar a este sistema de gestión del riesgo, se revisaron una y otra vez para poder crear circunstancias de excepcionalidad para manejar las cosas.
Y si no utilizamos esas circunstancias de excepcionalidad que ya nos demoramos tanto tiempo en construir, pues imagínense en el camino para construir otras nuevas e inventarnos otras nuevas, pues eso no tiene ningún sentido. Además, porque ahí tiene sector público, privado y comunidad. Así es. Estefan, y otro punto es, a uno le dicen, ¿será que metemos más plata al sector salud? Bueno, ¿y dónde están las EPS? ¿Dónde están las EPS reinvirtiendo la utilidad, pero en el sector salud? ¿Sí? ¿Dónde está la reinversión de esos recursos? Yo tengo aquí una pregunta, nos están llegando muchas y dudo que vamos a contestar todas. Es un debate súper interesante, tenemos todavía unos 15 minutos para el debate. La pregunta es más general, ¿no? En este escenario, ¿qué debería hacer el gobierno para articular eficientemente las políticas y atender a las necesidades de todos los territorios? Ustedes estaban como hablándonos un poco de la falta de comunicación, la falta de información, la falta de consulta que había antes de esa lluvia de decretos, ¿no? Entonces la pregunta, me imagino que va un poco ahí, como cuáles son los mecanismos, cómo se puede fortalecer esta comunicación, una buena gestión y coordinación entre los distintos niveles de gobernación. Yo ahí incluyo mi pregunta. ¿Cuál es, de su punto de vista, el papel, por ejemplo, de la Federación de los Municipios y los departamentos? ¿Participan en este debate? ¿Existe como una plataforma de consulta o no existe? De hecho, eso era lo que estaba pensando cuando escuchaba la pregunta. Sí. Nosotros tenemos en Colombia 3 asociaciones: Federación Nacional de Departamentos, Federación Colombiana de Municipios y Asocapitales, que ellos reúnen a los alcaldes de los municipios pequeños, los alcaldes de ciudades capitales y todos los gobernadores. Esas instancias eran las que teníamos que reactivar, ¿sí? Y darle voz a esas personas, a esas instancias en nombre de todos los alcaldes, ¿sí? Porque es que también tenemos que elevar las consultas, pero también bajarlas. En esas instancias hay diferentes comités. Esa comunicación. El Zoom no solamente es para los congresistas, logramos tener a todos los alcaldes conectados de manera virtual, sí, porque es que las realidades son distintas. La realidad del alcalde que le está pasando hoy en Ipiales no será lo mismo que le puede estar pasando al de Cúcuta, que son ciudades fronterizas, o que está pasando, o quien está escuchando al alcalde de Leticia diciendo, por favor, ayúdenos, ¿sí? ¿Lo estamos escuchando? O lo que está pasando en Florencia. ¿O qué pasa con la movida? ¿Quién está escuchando a los alcaldes que dicen, sí, pero es que la movida de los internos de la cárcel de Villavicencio no era responsabilidad mía, pero por esos internos me llegó aquí? ¿Sí? ¿Cómo le damos espacio a esas instancias para que a través de ellos también los alcaldes hablen y sean escuchados? Creo que yo entiendo que los expertos, y uno tiene gente desde el gobierno nacional con consultas, pero ¿cuál es la voz de la comunidad? ¿Cómo estamos viendo la implementación de todo ese marco de decretos y de resoluciones y circulares que tenemos en los territorios? Yo quisiera referirme a los enlaces territoriales. Los requerimientos de las entidades territoriales frente a una pandemia como esta no cubren única y exclusivamente al Ministerio de Salud o al Ministerio de Transporte, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, y a pesar de que para ciertas cosas existen enlaces territoriales que se encargan supuestamente, y digo entre comillas supuestamente, de un departamento, para poder dentro del gobierno nacional, en este comité específico que se ha creado para atender a la pandemia, atender a un departamento en particular y supuestamente articular la acción de los diferentes estamentos de gobierno alrededor de un enlace territorial, lo cual es encomiable. Pero el problema, de nuevo, la información baja, pero no sube. La información baja del gobierno nacional hacia las entidades territoriales, pero no sube. Y las entidades territoriales ni siquiera se sienten habilitadas para hacer. Déjenme contarles una anécdota solamente para ilustrar esto. En un municipio del que no les voy a hablar cuál, me llamaron los funcionarios de un municipio muertos de pánico diciéndome
que tenían a la comunidad enfrente de la alcaldía, donde ellos estaban tratando de resolver las cosas, a punto de lincharlos, porque el gobierno nacional había ya anunciado las ayudas alimentarias, las del CISBEN, las de Jóvenes en Acción, las de Familias en Acción, pero resulta que ninguna de esas ayudas había llegado al territorio, la gente iba y no las encontraba, y entonces la reacción natural de la gente era pensar que los funcionarios de la administración municipal habían cogido la plata y quién sabe qué estaban haciendo con ella. Y cuando yo le digo, pues que el alcalde llame al presidente, la respuesta inmediata fue, no, el presidente, ¿qué le va a responder al alcalde? ¿Mm? Y cuando yo le digo, mire, el conmutador de Palacio es este, llame. El presidente le responde, puede que no le pueda responder en este momento, pero si no le responde en este momento, después le va a devolver la llamada. Ustedes no saben la sorpresa que fue para este alcalde, que fue la sorpresa de su vida, que llamara al conmutador de Palacio y al otro lado alguien le dijera, habla Iván Duque, presidente de la República. Porque es que el grado de comunicación de abajo hacia arriba es tan grande que los mandatarios locales y regionales sienten que el gobierno nacional es completamente inaccesible. Y los enlaces territoriales tienen que funcionar no solamente de arriba para abajo, bajando información y decretos, sino que tienen que funcionar de abajo para arriba, consultando con las entidades territoriales de los departamentos. Pueden hacer consultas por provincias, pueden hacer consultas por subregiones, pueden hacer consultas, pues porque yo entiendo que hay departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, que tienen muchísimos municipios, pero de verdad que pueden hacer el ejercicio de escuchar y de consultar y de preguntar y de aprender, porque es que tienen que aprender de un país que no conocen. Las personas que están respondiendo como primer frente a esta pandemia, con todo respeto, son ministros, directores de departamento administrativo y funcionarios del más alto nivel que no conocen la Colombia de verdad. Necesitan escuchar, consultar y aprender. Y cuando tú bajas al territorio, la ayuda humanitaria a veces tendría que ser distinta. Tú tienes personas de 90 años, de 106 años que viven solas y que si tú les llevas un mercado, dicen, es que yo no tengo cocina. Y uno dice, ¿cómo no va a tener cocina? Y la ayuda va a tener que ser una ayuda caliente. ¿O qué pasa con el habitante de calle? ¿O qué pasa con las comunidades indígenas? A esa Colombia diversa, a esa Colombia que es rural, este es el momento de también ayudar y también de escuchar. Es el momento donde instancias como nosotros nos ha tocado estar ahí al teléfono para eso que dice María Elena. Uno les dice, pero llamen, y se sorprenden, nadie me va a escuchar. Necesitamos que escuchen a los alcaldes, pero que aprendamos. Creo que tampoco el presidente tiene la varita mágica como no la tenemos ninguno. Y nos va a tocar tomar decisiones y de pronto reversar, pero hay que aprender y hay que escuchar a los que están en el terreno, dando la cara, afrontando esta realidad que para nadie se esperaba. La alcaldesa decía que la de Bogotá, que íbamos a estar en cuarentena hasta junio, la gente decía que no, pero ya vamos a ir hasta ahora a mitad de mayo y los niños hasta el 30, si no hay cambios. Pero, y esa diferencia que habla María Elena, uno lo está viendo ahora con los tiempos en los que van a volver las empresas. Esa dinámica tiene que ser distinta, porque no todo Colombia es igual, con las mismas habilidades y la misma gente. Muchas gracias. Estuvimos hablando mucho de los desafíos, de las falencias y de las debilidades del sistema, ¿no? Y del manejo de crisis. Pero también aquí hay una pregunta: ¿qué se puede rescatar como positivo entre las decisiones que se han tomado en el gobierno nacional y los gobiernos locales? ¿Qué se ha hecho bien? ¿O dónde ven ustedes también como un punto de partida para el futuro? Pues yo lo primero que rescato
es la declaratoria temprana, pues en términos de, cuando uno mira alrededor de los países andinos y de los latinoamericanos, la declaratoria temprana de la emergencia y la toma de decisión sobre el confinamiento como una medida tomada, pues yo no digo que completamente a tiempo, pero más a tiempo por lo menos que en los otros lugares. Y yo creo que en este caso, la oportunidad en la toma de decisiones es fundamental, porque 1 o 2 días de diferencia pueden implicar cientos de miles de personas contagiadas. Yo rescato la pronta resolución con relación al confinamiento y rescato adicionalmente la capacidad que ha tenido el gobierno nacional para mantener las medidas de confinamiento aún con presiones muy fuertes por parte de ciertos gremios, por parte de ciertos congresistas, por parte de ciertos grupos políticos, por parte de ciertos grupos de interés en la preservación de la vida. Yo realmente es una cosa que rescato como algo supremamente positivo. Y rescato también la buena voluntad. O sea, a mí no me cabe duda, y eso de verdad lo digo de todo corazón, no me cabe duda de que la gente está tratando de acertar. Y está tratando de hacer las cosas bien. Pero el problema es que uno no puede asumir que todo lo conoce, que todo lo sabe y que todo lo entiende. Y tiene que escuchar y aprender. Y yo ahí agregaría, María Elena, en esas medidas que sí, se demoraron con lo del aeropuerto, ¿no? Nos hubiese salido más económico. La protección de los niños y las personas mayores, que eso es una decisión que seguramente para la directora del ICBF, para la ministra de Educación no fueron fáciles, pero la vida por encima de cualquier cosa. De nada nos sirve tener a un niño de pronto que sí, que aprendió todo, pero que terminó muerto por no tomar las medidas. Y eso nos lleva a que yo sé que están haciendo un esfuerzo por llevar la alimentación, esos refrigerios a la casa. Y también los padres de familia creo que tienen que entender que esto toma tiempo, que esta logística no es fácil, que entre una medida y la concreción pasan tiempos por el transporte, por muchas cosas. Y la comunidad creo que eso lo tiene que reconocer. Que ya quisiera uno decir, mañana te llega el mercado, cuando tenemos profesores que uno quisiera que pudieran salir a entregar las ayudas, son personas mayores que también tienen que estar encerradas o cuidan a una persona mayor o en su núcleo tienen niños. Sí, yo creo en la buena voluntad, creo en la buena voluntad del gobierno nacional, pero también de los gobiernos regionales y locales. Y una voluntad de todos, de que inclusive del sector privado y de la sociedad civil, porque creo que aunque no tuvimos tiempo de abordarlo, una de las lecciones que volvió a dejar esta crisis, como la que vivimos en la época de inundaciones, es que muchos territorios han podido salir adelante porque han tenido un sector privado y un sector social que ha dado la mano. Porque han dado la mano con ayudas, con mercados, porque la contratación, así sea en el marco de la emergencia, no es tan rápida como uno quisiera. Uno tiene un sector social, un sector privado que ha puesto ayudas. No importa lo que hay detrás, que si los beneficios, porque eso nos pasó con la inundación del año 2010. Y ahora lo volvemos a vivir. Muchas gracias, Karen y María Elena. Estamos llegando al fin de la sesión. Obviamente, eso es nada más que un punto de partida. Es un debate que nos va a acompañar unos meses o incluso años más. Lo que hace la crisis es que muchos de los desafíos que ya tenemos, que ya estuvieron como un poquito más cubiertos, ahora pues lo está poniendo a la luz, ¿no? Y entonces, a lo mejor la crisis es una ocasión, una oportunidad para aprender y tomar algo positivo para el futuro, ¿no? ¿Ustedes piensan que eso puede a lo mejor revivir un poco el debate de la descentralización? Por supuesto, es que lo que veníamos de sufrir era un proceso de recentralización creciente, sostenido y descarado, en desconocimiento absoluto de todos los preceptos constitucionales.
Y de nuevo, creo que esto nos llama no solamente a la profundización de la descentralización, sino a la creación de instancias y relaciones intergubernamentales serias, con instrumentos claros que nos permitan trabajar entre todos los niveles de gobierno. Y yo voy a decir algo que quizás no le gusta a muchos alcaldes, pero a mí me ha llevado a pensar cuáles son esos mínimos que sí tienen que tener los alcaldes para estar en su cargo. Hay un mínimo de formación, porque es que una pandemia como esta no es posible resolverla si uno no tiene unas habilidades mínimas y habilidades desde comunicación, desde toma de decisión a tiempo, desde relacionamiento, la priorización que se va a venir ahora de la plata. ¿Cómo definimos qué es realmente importante? ¿La cama o el tema económico? Pero es que no si no reactivo la economía, ¿quién me va a pagar los impuestos? Y si no tengo impuestos, ¿con qué recursos cuento yo en el territorio? ¿Sí? Vi una de las personas que nos están preguntando ahí por el chat, que en nuestras redes sociales, nosotros a través de Colombia Líder estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y además tenemos todos los cursos virtuales. Eso que estábamos haciendo de llegar a través de la virtualidad, y ahí todo lo que estamos diciendo lo encuentran también en nuestras redes sociales, porque hemos hecho un esfuerzo por seguirle llegando de manera directa a cada alcalde, a los subsecretarios, como siempre Colombia Líder con sus aliados lo ha hecho en estos últimos 14 años. Muy bien. Pues yo quisiera hacer una pequeña propuesta, porque hay algunas preguntas que no podíamos atender. Y como ustedes saben, vamos a grabar, estás grabando esta sesión, lo vamos a difundir también en las redes de la casa, el canal de YouTube, en el Facebook. Y si ustedes están de acuerdo, podremos pues sumar los 3, 4 preguntas que no pudimos atender, pasarles, y ustedes nos graban un pequeño vídeo con su respuesta y también lo añadimos y lo ponemos en las redes. Por supuesto. Y después, sí, muchas gracias. Y después también pienso que es un debate que está despertando mucho interés, y también vemos poco a poco que también se discute más en los medios de comunicación. Estoy esperando todavía el papel del Congreso, ¿no? Que de momento todo el mundo está como un poco detrás de un líder del gobierno nacional, ¿no? Pero esas preguntas se están cada vez más planteando, y los alcaldes también pues demandando su papel, las federaciones que ustedes mencionaron, y es un debate que sigue. Yo solamente quiero ofrecerles también el apoyo de la casa, y obviamente con ustedes, con Colombia Líder, ya estamos trabajando muchísimo en la temática de descentralización. Seguir el debate con nosotros, y también pues después de este formato, de esta pequeña discusión. Estefan, permíteme, porque quisiera, ustedes que son tan cercanos a la rama legislativa, ¿qué va a pasar ahora con la revisión de los planes de desarrollo por los consejos municipales y las asambleas que no tienen legalizado o reglamentado las sesiones virtuales? Concejales que no tienen conectividad. ¿Cómo vamos a hacer esa discusión de los planes de desarrollo ahora ahí, en medio de esa virtualidad? Si uno vio lo difícil que fue conectar al Congreso, cuánto se tomó, que si les cobraban el Zoom a los honorables congresistas o no, cuánto iban a pagar. ¿Cómo va a ser esto ahora en nuestros consejos municipales y en nuestras asambleas? Yo creo que puede ser un tema bastante interesante ahora para ayudar a los territorios a pensar en este ejercicio, porque tenemos que tener planes de desarrollo, sin duda. Totalmente de acuerdo, sí. Les quisiera dar como las últimas palabras, una pequeña conclusión de cada uno de ustedes, y después cerramos la sesión. María Elena, si quieres empezar. Pues yo la verdad espero que la Corte module el decreto. Lo que yo invitaría a la Corte es a que module el decreto y a que le dé a las entidades territoriales el papel que les corresponde, y le recuerde al gobierno nacional que los recursos territoriales no se tocan, y que si se necesitan se le entregan a las entidades territoriales para que ellas los ejecuten, porque el principio de autonomía
sigue vigente. Y que además le recordemos a través de la Corte que el gasto social en este momento es prioritario, absolutamente indispensable para poder atender la emergencia y para poder reactivar económicamente nuestros territorios. Yo quisiera, por supuesto, apoyar a los alcaldes. Creo que tenemos que estar ahí, pero también al ciudadano. Y yo que busco el ejercicio del control social y el empoderamiento de los ciudadanos, quiero decirles que necesitamos ahora más que nunca la corresponsabilidad de los ciudadanos. De esta salimos si actuamos juntos, respetando esa autonomía territorial, respetando las competencias, pero también con una comunidad que se vuelva corresponsable, porque de nada nos serviría tener los recursos como gobierno local y regional si el ciudadano no se autocuida y autoproteja. Necesitamos unirnos y entender que el problema nos involucra a todos los sectores, el sector de la policía, el tema comunitario de la convivencia, de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar. No hay plata, pero estamos consumiendo licor. No hay plata, pero nos estamos comprando el tinte para el cabello porque estamos en la casa y no hemos ido al salón de belleza. ¿Cómo reactivamos el comercio? Si no hay generación de ingresos, ¿de qué van a vivir nuestros municipios, María Elena? ¿De qué van a vivir? Si eso va a estar paralizado, ¿quién va a pagar? Y nuestros municipios, muchos no eran viables. ¿Será que van a dejar de ser viables ahora y nos va a tocar repensar esos municipios chiquitos de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 habitantes para que sean viables al corto plazo? ¿Será que ellos también van a tener crisis? No solo la comunidad, sino nuestros territorios. La autonomía territorial. Tenemos un Estado unitario, pero descentralizado con autonomía de nuestros territorios. Bueno. Yo les mando un abrazo, Estefan, como siempre, Sí. Nuestra gratitud con la CAS. Muchas gracias, Karen. Y también a ti, María Elena. Con muchísimo gusto. Obviamente el debate sigue y como hemos escuchado, desafíos no faltan. Como CAS, con mucho gusto vamos a seguir trabajando con ustedes y contigo también, Karen. Ya tenemos como una larga relación de cooperación entre ustedes, Colombia Lira y la CAS, y en este momento... Y nosotros con la Universidad del Rosario y con María Elena. Así es. Exacto. Entonces, pues las redes ya están y creo que ahora más que nunca, ¿no? Que falta debate y faltan también pues unas consideraciones y recomendaciones y también falta levantar la voz y hacer un poco de cabildeo, ¿no? Para pues revitalizar el proceso de descentralización y pues también fortalecer el sistema de toma de decisiones en la política, ¿no? Bueno, les agradezco mucho su presencia, su ponencia a ustedes dos, les deseo lo mejor a todos los participantes. También muchas gracias por seguirnos. Vamos a difundir eso en nuestras redes, como ya había dicho, y también les invito a seguirnos en las redes. Tenemos esta serie Expertos en Casa todos los miércoles en la mañana. La semana que viene vamos a estar con Carlos Andrés del CAEP en Medellín, hablando de la comunicación en tiempos de crisis. Y ojalá nos podamos ver pronto, todos después de la crisis de COVID, y seguir trabajando de manera presencial. Bueno, María Elena, te mando un fuerte abrazo. Lo mismo, sí. Un abrazo súper solidario de verdad que necesitamos reconfortarnos y recordar que la solidaridad es la muestra más importante de una comunidad civilizada. Si a algo podemos llamar civilización, es a la evidencia de que la solidaridad existe. Perfecto mensaje final. Muchísimas gracias a las dos y a todos. Nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias. Mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.